Misiones, República Argentina. Nuevamente estamos con ustedes aquí, Aurelio Reyes, Marcelo Marek y yo, Roberto Gutiérrez, para tratar de charlar sobre temas del Dorado que tanto nos gusta. Y bueno, creo que este va a ser un programa muy lindo. Vamos a conversar sobre algunas construcciones que se hicieron en el Dorado. El caso de las construcciones laminadas que fueron hechas por el señor Erwin Kosling. ¿No es cierto? Que bueno, son 2 o 3 edificios muy importantes que bueno, nos vamos a referirnos a ellos. Así que saludamos y vamos a comenzar, don Lelo. Bueno, gracias una vez más, Roberto, por compartir con ustedes, con Marcelo también, así que esperemos que sea del agrado de la amable audiencia de este canal que con tanto sacrificio estamos mostrando a toda la comunidad del Dorado y a otros lugares del planeta también. Sí, buenas tardes. Un tema sumamente importante, mucha expectativa también. Hay arquitectos que conocen esta obra muy bien y están muy contentos, especialmente por la fotografía que hemos conseguido y por todo el reglamento histórico. Porque por ahí lo saben de alguna visita que han hecho cuando cursaron. Hay mucha gente que vino de otras facultades a ver, digamos, el edificio cuando estaba en construcción. Y cuando también eran estudiantes, así que espero que colmen su expectativa. Así es. Bueno, yo creo que tenemos que comenzar diciendo que nos vamos a referir en esta oportunidad a las construcciones que se hicieron en nuestra zona utilizando madera de monte como para poder hacer las construcciones con madera nativa exclusivamente. En este caso, vamos a hablar de la estructura del Galpón 15, de la Cooperativa Agrícola El Dorado en Puerto Pinares, del Cine América, del kilómetro 9, y del tinglado del Club Unión Cultural y Deportiva El Dorado. Estas estructuras fueron realizadas en forma de arco, utilizando únicamente tablas de 1 pulgada sin anclajes, cuyo autor fue un destacado del Dorado, don Erwin Kosling. Por su forma ingeniosa ejecución y materiales utilizados, fueron destacadas estas construcciones por instituciones especializadas en el tema de la construcción. Entre ellas, Servo Construcciones en Madera, que al respecto decía: en la ciudad del Dorado, Misiones, se encuentra este galpón de más de 50 años que presenta características muy singulares. Su estructura de 38 metros de luz fue construida totalmente en madera y concebida a partir de un diseño tan simple que no requiere mano de obra especializada, en contraposición a soluciones que exigen tecnología más avanzada y costosa, como el caso de las vigas laminadas. Esta estructura fue íntegramente construida por tablas de 1 pulgada de espesor. El uso de tablas finas sumadas permitió generar la curvatura de los cordones superiores e inferiores. Todas estas uniones de piezas estructurales fueron realizadas por medio de clavos sin utilizar ni bulones ni conectores. Otra curiosidad que hace económico este diseño es que la utilizaron tablas sin cepillar. La estrategia de montaje elegida también es ingeniosa, ya que los arcos fueron prearmados en el piso y una vez posicionados en las bases se izaron desde las torres de madera estratégicamente ubicadas. Esto sería un resumen de lo que vamos a charlar hoy. Y bueno, y ahí ya lo vemos a don Kosling, que fue el patriarca y el autor de todo este tipo de construcción ingeniosa de la época, ¿no es cierto? También quiero aclarar de que, bueno, que en este momento acaba de llegar Pingo Verité, no sé si alguien le conoce,
para charlar justamente. Él también tiene algo que decir con relación a todo este tema que estamos charlando, y creo que es muy importante la opinión de mucha gente. Él tiene mucho conocimiento de primera mano, dado que él era de aquella de la zona de Puerto Pinares y mamó todo lo que pasaba a través de su padre, que también fue un empresario muy activo de la zona del puerto, y quiere también hacer su aporte. Así que, Pingo, te damos la bienvenida y tenés toda la libertad de charlar el tema que estamos haciendo. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a esta mesa y muy buenas tardes a los televidentes. Yo tuve la gran suerte que mi padre era agente fluvial, es decir, que todas las mercaderías que venían al Dorado y el Dorado venían por barco, así que mi padre era agente fluvial y era responsable de las cargas y descarga de todas esas mercaderías. Y una de esas mercaderías que se cargaban, primero se cargaba en Puerto Pinares y después, bueno, la cooperativa hizo las canaletas, que fue en el galpón, que ahora en este momento no existe ¿Qué más. número era el galpón este? ¿Cómo? El galpón donde salía la canaleta esa. Era el galpón que yo lo conocía por Galpón 10, que ahora Claro, no está más. Claro, al lado del galpón 15. Estaba bien casi en el precipicio. Claro, Ahí estaban las canaletas, que tenía una pendiente muy grande. Sí. Y tenía un recorrido de la bolsa más o menos unos 150, 170 sí. Hay metros. fotos de eso, vamos a mostrar ahora algunas fotos para que los televidentes tengan idea. Era toda una estructura de base, era todo hierro y el resto era madera, ¿no es cierto? Y bueno, se cargaban los barcos que venían ahí, que mi padre trabajaba también para la empresa Máster Nanjeira Méndez, Cruz de Malta, la marca de hierba. Y bueno, se cargaba ahí, más lo que la cooperativa agrícola también vendía hacia Buenos Aires, porque salía mucho afuera. Y bueno, se cargaba ahí. Básicamente era la yerba mate y el tun, el aceite de tun. El aceite de tun era arriba, sí, en la fábrica, que eso se cargaba por vía caños. Había caños. Por desnivel nomás también. ¿Cómo? Todo desnivel. Por desnivel nomás también. Todo era por desnivel, pero ese aceite de tun se cargó poco en barco, ¿no es cierto? Porque era difícil por los tanques que venían, porque venían los tanques con gasoil y nafta, que también lo descargaba mi padre ahí donde ahora es Bueno, ¿sabes qué? la YPF vieja, ¿no es cierto? Y bueno, entonces era difícil, había que limpiarlo mucho costaba mucho después limpiar por el aceite de tun, que era muy pegajoso. Claro, y bueno, mi padre de ahí se cargaba la yerba, que ese galpón estaba un señor muy conocido, muy trabajador, don Pedro Sanner, así es. ¿Sabes qué, Pingo? Vamos a tratar de llevar el orden de la foto. Hay muchas imágenes donde está don Pedro Sanner con toda su gente, pero vamos a tener que comenzar por la primera, como decimos nosotros, que es el Cine América del kilómetro 9, sí, que también muchos años cumplió su función, ¿no es cierto?, que también fue diseñado por este señor, cuya construcción estuvo a cargo de la familia Kirchner, ¿es cierto?, que eran los que estuvieron en ese... Ahí en esta imagen se ve el kilómetro 9 y el edificio redondo, el más alto ese es el Cine América, que estaba ahí en ese lugar hasta que, bueno, como consecuencia del progreso, se construye allí el edificio, el nuevo que es, ¿cómo es? Hettinger, ¿no es cierto? Donde está un edificio hermoso de unos 10 pisos, así que, bueno, fue para mejor y no para peor esta modificación que se hizo aquí en el kilómetro 9. Bueno, y aquí vamos a retroceder un poco en el tiempo. Alguno mira esto y no sabe lo que es. Eso es la sala de proyecciones del Cine América en el kilómetro 9. Cuando comienza el Cine América a fines de la década del 50, ahí en esos 3 agujeros que estaban, en el centro, ahí estaba la máquina con el proyector, ¿no es cierto? Ese largaba el haz de luz hacia el telón que estaba al fondo. Exactamente al fondo. Y los 2 agujeritos allá arriba, uno era para el maquinista, el que proyectaba, y el otro era para su ayudante, que manejaba los rollos, que iba añadiendo, porque el problema de aquella época era de que las cintas venían en rollos, y entonces había que engarzarlos a medida que se iban pasando. Entonces, cuando llegaba al final de un rollo, ya tenía que desenrollar el primero para poder enrollar el segundo.
O sea, era toda una tecnología, o si no se cortaba la película. Y ese era el gran problema que se vivía en aquel momento. Ese vástago que se ve ahí es uno de los puntales que se utilizaba para poder subir los arcos que eran de madera, que bueno, ya los vamos a explicar un poquito. Y aquello que se ve a la izquierda ya es el salón de invierno, que era del Copetín al Paso, ¿no es cierto? Donde, bueno, después le vamos a seguir explicando cómo se desenvolvía el Cine América, porque hay mucho para charlar. Y el cine era al aire libre mucho tiempo, ¿no? Te explico. El cine en sí era al aire libre mucho tiempo. Lo que pasa es que en la parte del frente, ahí donde, bueno, es decir, los primeros 10, 12 metros, ahí había un techo. Ahí había techo, e inclusive ahí había algunos comercios, pero a la izquierda, dentro del predio del Cine América, estaba Jens Moller, ¿no es cierto? Que tenía una especie de un pasillo, así nomás eran 2 metros por 5. Y ahí él vendía, y te imaginas lo que era vender, se vendía como pan fresco, cualquier cosa. Las 24 horas. Las 24 horas. Bueno, después él agarró, hizo en el centro también de la parte del frente, ahí también agrandó su negocio, vamos a decir. Hasta que después sí se hace el Copetín al Paso ahí en el terreno de al lado, ¿no es cierto? Bueno, que ya es otra historia. Pero esta es entonces una de las vistas cuando estaban construyendo el Cine América, que con la tecnología esta de esos arcos. De los arcos. Vos me tenés que explicar un poco, Marcelo, que soy ingeniero, tenés que conocer algo de esto. ¿Cómo era la mecánica de la unión de esas tablas? Y esto se hacía, ahora se hacen estas vigas, hay un productor acá en Monte Carlo que produce vigas curvas, pero en ese momento eran todo clavadas. Se hacía una plantilla en el piso con el diámetro, el radio de los arcos y se armaba en el piso, digamos, con tablas finas. Entonces vos las tablas podéis ir dando la forma con la plantilla. Y bueno, las clavás unas a otras, digamos, esto es todo por clavos. Y estructuralmente es un arco eso, entonces después se lo iza con esa forma. Y ahí claro, sí, había una torre de ¿cómo se llamaba acá? Dice, una torre de elevación. Torre de elevación. Claro que así hacen los tinglados actualmente también. Con eso van izando y ahí Se ponían las rondanas. Sí. Claro, iban con un sistema de roldanas también. Sí. Primero lo levantaban a mano. El primer arco era el problema. Claro. Una vez que estaba parado el primer arco, Claro, ya se recostaba por los otros. Ya tenían una base. Y el secreto de esos arcos es que esté enamorado en las bases. Ahí está, ¿ves? Ahí Porque se nota Ahí la tenía torre la columna, central. Ese ya, la columna que era de hierro, lo que yo vi, que era chico, ¿no es cierto? Pero veía cómo estaban trabajando. Eso ya tenía una rondana allá arriba y Sí. en la que más fuerza hacía, ¿no es cierto? Y con gente, todo. Con a un mano. sistema de catracas. Exacto. Se estiraba, ¿no es Al cierto? principio tenía sistema de catraca para levantar los 6, 7 metros, 8 metros. Y Sí. después de ahí ya no se terminaba la fuerza por las catracas, no había suficiente Pero brazo tenía- largo. Entonces ahí se empezaban con dos torres de hierro que hacían, Sí. y de ahí se empezaban a sacar agua de un De pozo, un ¿no pozo. es cierto? Y tirado de siempre de la torre central, esa que está ahí arriba, que tenía una roldana, que es donde se Claro, aplicaba el sí, cable sí. de acero, para poder estirar el arco. Porque Que acá, la foto que se ve ahí no hay alguna, pero la mayoría, todo siempre había gente ahí arriba. Sí, colgada. sí. Porque a veces, como la canaleta y la piola era muy gruesa, salía de la rondana y había que Había que volver a colocarlo. meterlo. Y esos escalones que tienen ahí, eso no pudimos determinar a qué es, si es para trabar el arco a medida que iba subiendo o para que la gente suba por ahí Ellos no tenían, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para que ellos suben, caminan arriba. Andamios, ¿no? Andamios ellos no existían, ellos existían caminaban por una tablita sola. arriba del... De hecho, una tablita sola nada Sí, más. equilibrista. Exacto, no, todo era así en base a eso. Sí, claro. Eran gente, digamos, gente tipo especiales para Claro, hacer. La empresa que hizo era de Entre Ríos. Claro. Ahí está, en esta foto se ve el arco en el suelo, preparado como para poder utilizarlo, ¿no es cierto? Y se nota todo ahí donde yo decía, ¿ves? Lo que me llama, acá en este caso, se ve que tiene la torre central, esa tiene una zona donde se pueda subir como una escalera.
Pero hay otro que vamos a ver después donde no tiene eso, tiene solamente la parte de arriba ya. Por eso yo pensaba que era para trabar el arco cuando estaba en plena elevación. No. Lo que pasa al cine, no sé si lo del Galpón 15 eran mucho más Era, altas. sí, era otro, sí, era el mismo sistema, pero mucho más complejo. Fíjate, otro detalle que te voy a comentar después. En los otros edificios, los arcos se asentaban en el suelo. Ah. Y en este se asentó sobre la pared, sobre una altura más o menos de 2 metros y algo. Ahí sobre eso recién se asentó el arco. Es decir, una variación que yo pensaba que todos salían del suelo y ahora miré una foto cuando desarmaron esto y veo que estaba sobre la pared. Claro, es para ganar altura. Para ganar altura, exactamente. Lo que pasa es que el esfuerzo estático ahí es, el peso tiende a abrir los arcos. Entonces claro. el secreto es que no se abran los arcos. No, y te imaginas Entonces, cuando viene una tormenta, la presión de arriba hacia abajo. Claro, y entonces había que hacer eso, se hace de hormigón o una base muy grande. Por ejemplo, el galpón, viste que el galpón allá 15 tiene unos contrafuertes. Sí, eso de posición de afuera, sí. Sí. No, eso sí, para que no patee para afuera eso. Claro. La presión. Bueno, y en esta foto la tenemos ahí, muy más de algunos la habrá conocido, mucha gente ahí de los que están. Ahí está don Kirchner, ¿no es cierto? Sigfrido. Está Eduardo Eddie, ¿no es cierto? el chico, el camisa cuadro. Chico, bueno. Junto a Elisa Schneider, que es la que está ahí, era la que tenía el kiosco. Y después está la señora María Faubel. Exactamente, una tía mía. Una tía tuya, sí. Bueno, y después estaban los operadores y acomodadores, ahí estaban todas las perlas del cine. Estaba Pedro, ¿te acordás de Pedro? Era el que está al lado de don Sigfrido. Ese era Pedro. Esa Faubel estaba casado con Sigfrido, Claro, sí. la esposa de Sigfrido. Y de la mamá de Eddie y de Richie. Sí. Bueno, después está Carlos Aquino, que es otro muchacho que no está acá, ahora está en Buenos Aires, es cantor. Un día me escribió. Después está Felipe. Felipe es el que era... Ferreira. Felipe, sí, que era acomodador. Después Miguel Centurión, ¿no es cierto? Y ahí también se puede observar los envases vacíos de Bidú y... ¿cómo es? La Cruz. Y la Bidú Cola. Sí. Y la Cruz, que era Cruz esa y más Bidú, rica de sí, todas, claro. ¿no? Esa era la bebida, como es que vendía la gente de Mitchell. Mitchell hacía eso, sí. Qué linda época, Y acá hay otra foto donde se ve, es lo que yo te explicaba, a la derecha del arco donde se ve el cine, ahí estaba la joyería Doldán una época, dentro del cine. Bueno, en esa parte ahí, antes que se haga el techo, estaba don Jens Mulder. Y después se traslada a la Parte exterior. a la parte de la derecha, ¿no es cierto? Está la media, esa dos aguas con la chimenea. Claro, exactamente. Y ahí rompe la pared y ahí hace el salón grande al frente. Claro, sí. Y bueno, ahí para que tengan una idea de lo que era, está entonces Cine América, el salón de invierno y a su vez al lado ya estaba la firma Inlauer. Inlauer, sí. Que ahora ya ha desaparecido también eso, como el tiempo va haciendo desaparecer la... Porque ese edificio de Inlauer estaba desde el año 39. 39. Sí, fíjate que hay uno de los primeros desfiles que se hicieron en El Dorado. El único que estaba era ese edificio. Sí. Y ahí está Ese y después la casa que era sí. el salón de invierno. Y ahora sí. está la nueva galería ahí en Inlauer, ¿no? Sí. Ese sale a la en el calle salón, Malvinas. Claro, en el Salón América. Bueno, y acá ya es más moderna esta foto. Ya se lo ve el Cine América y estaba ya en los Andes, ¿te acordás de...? El edificio Triángulo. El triángulo ahí de la Sí. familia Pretzel, Bubi y Hugo, ¿no es cierto? Ahí está el jeep de Lelo, ¿no? ¿Qué anda haciendo? Me parece, sí, me quedé sin nada. ¿Otra vez? Habrá ido al triángulo. O si no te ibas al triángulo, tomaba un snap, ¿eh? No, y vamos, cuando yo era novio con mi señora, tomábamos siempre alguna gaseosita. Sí. Alguna soda bien fría. Los viernes me acuerdo bien, venía un vecino de allá de Lobe, don Otto Bansura y su señora. Mirá. No se perdían los viernes. Era Venían a mirar la burrerita y Pacaraí. También, sí. Este pasaba más o menos unas 30 veces por año. Pasaban. La Isabel Sarli. Sí. ¿No? Y después pasaban también, mucha gente venía
decía Lobe presenta, y las últimas informaciones de La generales, noticia. sí, noticias nacional y mundial, y la gente se enteraba de muchas cosas. Claro, sí, en los noticieros. Claro, sí. Bueno, y ese era el Cine América, famoso Cine América, cuando ya se terminó. La única crítica que tenemos para hacerle en aquella época era que no tenía desnivel, no tenía declive. Entonces la gente se sentaba, si bien La el telón era bastante alto, pero nos faltaba que se te mete un grandote delante tuyo como tierra adelante a y- los cabezazos ahí para poder ver, ¿viste? Pero en esa época el cielo raso ese lo hizo Cueros Torres de Posadas. Eso era todo de... Era todo de fibra de vidrio. Como una novedad. Y acústico, muy buena acústica Era seguramente. muy buena, muy buena. Lo que sí no teníamos aire acondicionado, fíjate, se ven los ventiladores, bueno, pero era... Lo que sí se utilizó muy poco para hacer otro tipo de cosas en este Una cine. sola vez se trajo, que papá lo trajo un ballet de Buenos Aires. Yo tengo una foto. Yo vi fotos. De la bailarina, eso no, bailaré, papá trajo eso. Te voy a preguntar porque la otra vez yo vi y no sabía qué era, ¿ves? Yo tengo la foto, yo te la voy a mostrar la foto. Te Ajá. voy a buscar en casa y te voy a mostrar la foto. Y vos fijate que en ese hermoso espacio muy poco se utilizó. Yo sé que una vez trajeron ahí un tipo que tocaba la música con botellas y algún Don concurso. Kurt Fritzl Algún... hizo una vez un Kurt Fritzl que estaba antes de Hugo Schick en el secadero del 4. Y gente El que papá de Ana venían, María que vive todavía. vinieron a bailar folclore y cosas así, pero no fue muy... No, muy pocos se hizo, Sí. muy pocos eventos se hicieron. Pero fíjate, las luces eran indirectas. Estas eran las butacas. Las butacas que tenían el cine también era toda una novedad. Eran acolchadas. Eran acolchadas. Pullman. Pullman, el asiento, la espalda no. El respaldo sí era de madera, pero el asiento sí. el asiento sí se volcaba Yo hacia era atrás. propietario, viernes y domingo. Pero tenía yo no que sé ser la bastante cantidad. angostito para entrar. El que Oye, acá era hay doble otra- ancho no entraba. Acá hay otra vista donde se ve también la aireación que tenía el Que era una novedad también, También. el techo arriba. techo con la... Era toda una novedad, no existía. Los Eso. tractores eólicos. Sí. para Eso era que una novedad. se pueda extraer un poco el aire, porque por ejemplo en verano el matiné era un infierno eso ahí adentro, estar ahí en ese... ¿En serio? No había equipo Y aire no acondicionado. solo eso, No, había prohibido fumar y la gente igual fumaba. sí, muchos fumaban Sí, también, sí, había... sí, sí, bueno. no eran... Sí, venía el acomodador con la linterna y te alumbraba. Y sí, le alumbraban la Sí, linterna, sí, a ver dónde sí, estaba fumando, sí. Mirá vos, qué anécdota. Bueno, y acá hay otra foto, ya cuando estaba en pleno apogeo, el Cine América, y después Un Ya local está, se comercial. empezó a hacer, Ya estaba arreglado los conceptos. se lo transforma en una galería comercial, donde, ¿te acordás? Se llamaba El Paseo de la Ciudad. Y después había un caravana pub, había un, Sí, en los había 90, un pub también, que después, bueno, ahí tenía otro nombre. Digamos. Claro, sí, bueno, a través del tiempo fue evolucionando, hubieron todo tipo de... Fíjate, ya el Copetín al Paso no está más. No. Ya Y Sí, ahí estaba Bicicletería Alcántara. Claro, lo único que se mantiene es el Bellavista, que Sí. por lo menos el edificio está, Sí, ¿viste? señora, está Si bien no tiene más un hospedaje ahí, pero ya es. Tiene todos locales. Bueno, y acá hay otra vista también, ya más moderna todavía, donde ya el Bellavista tenía ahí vendían Celulares. y todas esas cuestiones. El local de Panchos también reciente. Ujú. Sí, bueno, vamos a ir pasando estas fotos porque para mucha gente, si bien son recientes, y esta fue una de las últimas fotos que se sacaron, porque esa la saqué yo, cuando estaban ya desarmando el cine. Un día, ¿te acordás, Lelo? ¿Fue qué año que yo me había roto la pierna? Sí, cuando fuimos a los ancianos. A los ancianos ya sí, no tuve mejor al idea asilo Santa Marta. que quebrarme la pierna en dos pedazos. Y bueno, y entonces después cuando me enteré de que estaban desarmando, entonces dije, bueno, voy a sacar una foto y con muleta vine a sacar esa foto que está ahí. Especialmente el paseo de la ciudad y bueno, lo que quedaba, porque ya estaban en pleno Desarme. desguace ahí del edificio. Ahí estoy yo, con las muletas, mirando ya lo último porque un mes más y eso desapareció todo, porque estaban en pleno
plena tarea de desguace. Hay otra, siempre era todo del mismo año, creo que fue... el 2020, ¿no? No, 2015 por ahí fue. ¿Tanto hace? Sí, sí. Y esto todo la fachada, pero ahí seguía Bueno, lo y ahí original, está. digamos. Bueno, y esto es, mirá cómo fue quedando el interior de la construcción. Y quedó el armazón. Claro, esta es la parte del fondo. La parte del fondo porque allá atrás estaban los baños y el telón en esa zona, ¿no es cierto? Y bueno, lo que iba quedando... Cuando empezó a hacer ese desguace, ustedes sabían, encontraron un esqueleto humano ahí en el fondo. Ah, eso no sabía. Nunca se supo de quién era. ¿Un esqueleto? Sí, pero fácilmente, según decía la policía, que estaban ya 3 años o más ahí. Pero cuando estaba abandonado ya eso. Ya claro, sí, cuando... Porque mucho tiempo quedó. Ah, mira, no, Sí. Ya no tenía ni idea. Sí. Bueno, y ahí ya están los rezagos que quedaron de la construcción. Hay varias fotos de esta, por eso vamos a ir pasando. Ahí hay otra. Eso es lo que yo quería mostrarles, ¿ves? El arco está apoyado sobre la pared. En la pared se había hecho una columna de hormigón, se ve, y ahí sobre eso se apoyaban los arcos del... Y la otra novedad es que esto tenía tensores entre los arcos, los otros no tenían. Claro, porque esto era más Claro, liviano. eso y le da más necesitaban, rigidez a la los estructura. tensores porque son más livianos las vigas, inclusive. Claro, así es. Así que esto ya es cuando se estaba desarmando. Vamos a ir mirando otra. La dificultad de los desagües, me imagino, con el edificio Claro, plegado ahí, ¿no? ahí ese era otro gran problema. Tenía unas tremendas canaletas a los costados para poder bancarse esa cantidad de agua que bajaba del Desaguar techo. todo, sí. Y con la velocidad que habrá bajado, te imaginas vos, por la comba de La la... cantidad de metros cuadrados que tienen esos aguas. Sí, sí, sí. Claro, que acá en este caso la obra quedó acorralada por otro edificio. Claro, quedó ahí Bueno, y esto sí ya era la parte del paseo de la ciudad, ahí se ve algunos de los negocios que estaba quedando, y tenía 2 plantas, estaba planta baja y primer piso, ¿no es cierto?, donde funcionaba casi todo, eran oficinas de profesionales, y abajo era una galería, que no fue muy famosa, porque no sé por qué motivo la gente no la tomó como propia para poder... Yo digo, Roberto, siempre hablaba con Carlitos Hoffman, mi ex patrón, le faltaba airear eso, la gente se sofocaba ahí adentro. Claro, no había lugares de circulación de aire en movimiento. ¿Viste? Ese calor que había cuando estaba el cine también habrá estado después que... Claro, y cuando se hizo eso... Claro. Bueno, ahí está yo, otra. yo me sofocaba, es cierto. Ahí se están viendo todos los escombros y las cosas que fueron quedando. Realmente... Toneladas de escombros. Sí, producía tristeza ver eso, ¿no? Realmente. Más que uno... yo que viví toda mi juventud ahí en esa zona, ¿viste? Íbamos al cine. Esta era la parte del frente del paseo de la ciudad. ¿No es cierto? Que tenía también ahí una pequeña estructura de madera sobre la parte edilicia. Bueno, y esta era la escalera que Para todavía subir estaba en pie para subir al bar. a la parte donde estaban los... El bar. el bar y, sí. sí, bueno, funcionaron varias cosas en esa zona ahí, ¿viste? Sí, había bolichitos. Caravana PAP Sí. era del 94 hasta el 95 más o menos. Fíjate vos, ¿no? Que era de Maitzusen o Maitzusen. Sí, hubieron varios. Sí, varios, fue a través del tiempo, vos sabés, el comercio es muy dinámico. Fíjate, esta era la oficina de Jiménez. Juan Manuel Jiménez. Fíjate cuando Y vean, Armando no Oscar puede creer. Jiménez. Y se ve que era un estudio jurídico que estaba ahí, bueno, saqué la foto justamente de ese lugar. Ya te digo, días después de eso desapareció todo. Esto que se ve acá es el cielo raso, ya estaba apilado como para, no sé, para darle otro destino. Pensar que eso salió fortuna, ¿no? Cuando se hizo fue... Aparte era toda una novedad. Era una cosa totalmente inédita, al menos en toda nuestra zona no se conocía. No, nosotros lo conocíamos. Y la dilación, aparte era algo inocuo,
Yo me acuerdo nosotros en el colegio teníamos eso también y ya tenía de varios años y por ahí se te caía eso. Cuando había humedad se caía y a veces con mala suerte que se le caía a alguien encima. Ah, mira. Y todo fibra de vidrio, ¿viste? Así que te da una picazón. Y de esa época cuando se hizo el cine, que se puso eso me acuerdo, porque yo era un gran fumador también, de esa época cuando se pusieron ese tipo de material, ahí se pusieron muy enérgicos con el problema del cigarrillo. Entonces el que quería fumar se levantaba, iba afuera en esa galería que quedaba, fumaba y volvía a entrar. Sí. Ahí está, era el cielo raso, eran los motivos. Esto es una parte que quedó, por eso yo saqué ahí, se nota que ya está todo húmedo, ¿no es cierto? No es que era así originariamente. Esto ya fue una foto del desarme, ¿no es cierto? Esos paneles que están en el suelo, bueno, estos son estos paneles que están totalmente desarmados allí. Así que bueno, yo creo que como elemento histórico, para que la gente tenga una idea de lo que fue ese cine, estamos pasando ahí. Bueno, para al final terminar en esto, un hermoso edificio. A mí cuando me habían comentado que se iba a hacer un edificio de 10 pisos, yo decía, pero ¿qué van a hacer de 10 pisos? Mirá, ahí está. Muy lindo el edificio, realmente un orgullo. Hay que felicitarla de la familia que se animó. Que se animó a hacer en estas épocas, hace varios tiempos. Y el que diseñó también el plan. Es todo un edificio para esto, para El Dorado, es una gran novedad. Y además le desbancó al Gualeguay. Exactamente, pero una hermosura, bien planteado, bien hecho. Hay que felicitarlo a esa gente. Bueno, y al ingeniero Ernesto Gerlach también le invitamos a ver el programa también, así que él va a estar presente seguro, así que bueno. Le interesó mucho el tema de las construcciones. Bueno, vamos a otra zona. Alguien se imagina dónde es esto, ¿no? Esto es la rotonda del kilómetro 11, ¿no es cierto? Ahí está el famoso Unión Cultural y Deportiva El Dorado. Anteriormente era Club de Gimnasia, ¿no es cierto? Donde cuando comenzó recién, inclusive por una época, yo no me acuerdo bien porque era chico, cada colectividad tenía su nombre, pues estaba el club de canto de los suizos, estaba el club de canto de los alemanes, de los dinamarqueses, parece que cada comunidad... Hasta el bowling tenían y acá había un cartel que decía Club El Dorado, Gimnasia y Cultura. Ah, fíjate vos. Entonces, es que se unificaron en el año 66-67 fue cuando don Erwin Kunze, que fue el autor el que hizo, es decir, no el que hizo, en su gestión se hizo ese tinglado, que es el que vamos a charlar ahora, y entonces él unificó todos esos pequeños grupos o clubes que estaban dentro de ese predio y pasó a llamarse Unión Cultural y Deportiva El Dorado. Que esto fue la gran obra de don Erwin Kunze. Y ahí está, el Club Unión Cultural no comenzó ahí en el kilómetro 11, comenzó allá en la zona del kilómetro 18, ahí frente a la casa de Rudy Dim. Sí. Bueno, ahí funcionó, ¿no es cierto? Y fue creado por el señor Carlos Nolf, que es el que está de corbata a la derecha, de saco. Bueno, él fue el autor, el creador de ese... El papá de Manfredo. De Manfredo, sí. Yo lo llegué a conocer a él, ¿viste? Y bueno, ahí está con unos instructores que venían a dar, porque en aquella época se le da mucha importancia a todo lo que era la parte física. Realmente era un ejemplo, sobre todo por la comunidad europea, no se venían con otra mentalidad. Y los atletas de la Unión Cultural iban a Villa Ballester y a otros lugares a competir. Sí, a competencias nacionales. Claro, sí. Bueno, ahí está. Esto también es una demostración que están haciendo, fíjate vos, allá en el kilómetro 18. Ahí está don Nolf con sus atletas haciendo cuadros gimnásticos, que era muy común, también era muy vistoso, la gente le gustaba. Hay varias fotos que traje donde se ve ese tipo de demostraciones que hacían. En el monte, ¿no? Mirá qué agilidad. Sí. Bueno, y acá está otra de las demostraciones haciendo trabajo de barras, ¿no es cierto? Yo no sé quién es el que está ahí, pero realmente eran gente y se practicaba, porque yo me acuerdo que eran 2 veces por semana, era sagrado las prácticas que hacían ahí en la Unión Cultural.
¿no es cierto? Que por supuesto no estaba lo que hay ahora. Esta es otra foto también allá del mismo, de la zona del kilómetro 18, siempre bajo la supervisión del señor Nol, ¿no es cierto? Que bueno, siempre me contaba Rudy Dim de que Joel le gustaba mucho también este asunto de la gimnasia y todas estas cosas. Y él se iba ahí algunas veces a mirar en el kilómetro 18 a los gimnastas, porque era muy dado desde este punto de vista. Y bueno, entonces lo que primero le pedían era un terreno. Y le pedían un terreno, y él de una forma u otra le decía, bueno, vamos a ver, porque no tenemos el plano, no tenemos esto, le sobra aquello. Siempre había un motivo para... Y hasta que al final, yo no sé, hay algunos que dicen de que este lote fue comprado. A mí me dijo Rudy Dim que eso fue donado por Joel a la Unión Cultural y Deportiva El Dorado. Según gente que a mí me contaron que él donó la mitad del valor. Claro. Don Joel. Él por el 50%. Sí, Puede ser. sí. Yo realmente no quiero afirmar algo que no estoy seguro. Sí. Bueno, pero esta es una foto realmente histórica. Esta es el desmonte de la pista de gimnasia de la Unión Cultural y Deportiva El Dorado. Descoibarada, ¿eh? Descoibará, exactamente. Eso habrá sido antes del año 45. Sí, por ahí en esa época. Sí, el año 30 según la foto que tenemos. Bueno, y esta es una foto, sí, ya posterior, también realizada ahí en el kilómetro 11, en el campo deportivo, porque ahí se ve el arco. Ahí en el centro se ve un arco. Bueno, ese era el arco que daba sobre la avenida. Y atrás en el fondo está la casa de la familia Guépard. Una de las primeras casas de materiales. La farmacia. Actualmente es una farmacia. Donde comienza la picada 19. Claro, exactamente. Ahí, esa es la Unión Cultural en ese lugar. Ahí están, ves, los cuadros gimnásticos que hacían ellos. Era muy común eso. Mirá la cantidad de gente que participaba. 3 pisos. 3 pisos, sí, tres niveles. Una torre humana. Así es. Y me dijeron que el que está arriba es Jan. Federico Jan, el que está en el centro parado ahí, atajándole a los dos, ese es él. Fíjate vos, ¿no? Y eso era todo realizado gracias a este señor de Nolf, Carlos Nolf, que se preocupaba por todo, y otro era don Erwin. Bueno, y este era sí, el galpón, por llamarle de alguna forma, de la Unión Cultural, donde tenían guardado todas las herramientas ahí. Además de las herramientas que se guardaban, tenían por ejemplo, las barras, sí. Tenía ahí el caballo, ¿viste? Para hacer maniobras sobre el caballo, sí. Había un tirante largo, no sé técnicamente cómo se llama, donde también se hacía... Se camina también, las anillas, había una serie de cosas. Y también se hacían las reuniones sociales ahí, porque no había otra cosa. Después, con el tiempo, se hace atrás, a la mano derecha atrás, se hace la cantina, que era atendida por don Fuchs. Don Fuchs, que fue también años, estuvo ahí en la cantina, inclusive después siguió cuando se hace el nuevo edificio en la parte del frente. Sí, él era concesionario. Él era concesionario muchos años. Sí, sí señor. Bueno, entonces esta es una foto del mismo edificio. El mismo edificio, y al lado está la cantina que era que... En la casa de don Fuchs era que fuimos a mirar. Sí, claro, que fue allá por el lado del agua corriente, sí. Fíjate, el paraíso, ya había paraíso, qué sorprendente. Sí, bueno, eso fue. Bueno, y acá y ahí se ve otra vez el mismo galpón, pero al galpón después le hicieron un techo. Bueno, ahí está una demostración gimnástica hecha por las chicas de la Unión Cultural. Y ahí en el galpón de la izquierda, a la derecha, se ve un techo que hay en forma más oscura. Bueno, ese techo se hizo para que la gente se refugie cuando se hacían los bailes. Entonces, ¿qué pasaba? La pista estaba más a la derecha. Entonces, porque el baile comenzaba a las 9 de la noche. A las 4 de la tarde ya nos mandaban a todos los más chicos a reservar las mesas. A guardar espacio. A guardar el espacio. Sí, la mesa y la silla. No había silla, eran tablones. Eran un tablón grande banqueta, con caballete, como le decimos, sí. Y los tablones más chicos. Sí. Y bueno, y ahí ya estaba, fíjate vos, la cantina de don Fuchs.
Bueno, y en esta foto se le ve a otra persona que realmente fue el autor de una serie de progresos del club, que fue don Erwin Kunze. Importante personalidad. Importante personalidad, él estaba en todo. Y hay que valorar de don Kunze una cosa que él siempre me comentaba. Él vino a Alemania con 8 años. Él llegó acá y no sabía hablar castellano, no sabía nada. O sea, integrarse a los 8 años y llegar a todo lo que hizo él, se le acortó la vida 10 años. En la salida nomás ya perdió 10 años. Fíjate vos, con todas esas limitaciones, él seguía y todo lo que hizo por él. Además, lo que hizo desde su punto de vista empresarial, que eso sí que... Te voy a contar una anécdota, Roberto y Juan Carlos. Vinimos de la escuela y ellos tenían que hacer una demostración acá, pero era tiempo de Perón, ya era prohibido hablar el alemán. Y don Erwin Kunze tenía que dirigir la maniobra ahí de los atletas y tenía que esperar un poquito y hasta que traduzcan. Sí, la traducción. Y siempre había un espacio y la gente decía, ¿y por qué no hable? Claro, si él tenía que pensar. Sí, claro, traducir lo que iba a decir. Sí, eso yo me acuerdo perfectamente, don Erwin. Bueno, ahí se ve entonces las chicas haciendo también una demostración y ahí sí se ve bien la casa de la familia Gebhardt. Exactamente, sí. En el fondo del... Los aeróbicos de la época. En esos tiempos los alrededores de esa cancha, Roberto, se llenaba de gente. Claro, sí. Se llenaba de gente, era todo un acontecimiento social, digamos. Claro. Yo recuerdo que una vez ahí se hizo un torneo sudamericano de Faustball y también fue infernal la cantidad de gente que había. Vinieron gente de Brasil, de Chile, a jugar de acá. Misiones, Sí. venía la gente, que como nunca, por ejemplo, yo nunca iba a pensar que iban a venir gente de Apóstoles, de San José, todo así. Claro, ahí estaban, ¿sí? Claro, bueno, y yo te explicaba hoy que esta era la prolongación del techo del galpón que estaba del otro lado sobre la avenida. Entonces, ahí está donde está la gente refugiada, se ve que estaban en el lugar para estar en la sombra. Y bueno, y ya este lugar donde está la gente haciendo gimnasia es la parte que actualmente es la pista del club. Y la que está ahí haciendo Ana María Fritze, que era la señora de Billy Harkov. Ella vino acá ella estaba creo que allá por, no sé si Mar del Plata o por esa zona, y vino ya como profesora de gimnasia. Y inclusive yo la conocía a ella porque ella también estaba en la escuela Hindenburg. Y ahí también daba clases de este tipo de tareas. Así que ahí está la otra parte. Ve un poco más, ya se ve la cantina, que es lo que estábamos hablando de la cantina de Fuchs, y las chicas haciendo gimnasia. Pero la anécdota de todo esto eran esos árboles que se ven ahí. ¿Y sabés cuál es la diversión de Ernesto Carl, Roberto Kugelman, todos los nenes estos? Agarraban los autos, los alzaban y los metían entre medio de los árboles. Entonces vos cuando venías y querías salir con tu auto te encontrabas estacionado entre medio de 2 árboles, enorme ahí, ¿viste? Ese era el chiste que hacían ellos, ¿viste? Y hasta que al final después tenían que volver ellos a sacarle porque el pobre tipo que estaba ahí no podía. Pero fíjate vos las cosas que hacían. Bueno, estas son las... Esto ya estaba hecho en el nuevo... porque al principio se hace... Un sector primero, así es, se hace la parte del fondo, sí. ¿No es cierto? Y ahí se hizo, ya estaban otras amplitudes, tenía, ¿cómo es que se llama? El escenario para poder hacer show. Bueno, por eso que tenía toda la estructura distinta a la que tenía el otro lado. Por supuesto, el parlante ahí abajo, el parlante... La bocina y en el centro la zona para ayudarle a lo que hacían teatro. Viste que está el apuntador. Fíjate las barras paralelas, eso es recontra difícil. Bueno, y estas sillas son las chicas, nenas todavía que estaban haciendo demostraciones. También siempre estamos hablando del edificio ya más nuevo de la Unión Cultural. En esos tiempos, Roberto, nosotros teníamos una barra ahí, éramos 4 o 5, íbamos a tomar el shop. Shop. Pero la señora del concesionario, en cierto momento ya estaba bastante con algunos whisky, no voy a decir el nombre, sí. Entonces, vos la llevabas a la jarra y ella y siempre te cobraba la mitad, ¿no? Te cobraba la mitad.
Sí, Fíjate. eso era jueves, viernes y sábado Ajá. siempre, Bueno, y esta es una foto de la maqueta de la maqueta. del club que todos soñaban en aquella época, te imaginamos. Yo me acuerdo que tenían por todos lados esta maqueta, andaba circulando porque era el sueño de ellos algún día llegar. Tener Es la eso. sede propia. Claro. No, la sede estaba, lo Sí, que pero pasa es bueno, hacer ese monstruo de edificio, sí, sí. ¿viste? Pero ya estaba se ve que Don Kesling ya estaba conversado, ya estaba medio charlado. Eso hacer era esa forma. desde el 65 en adelante. Pues no te olvides que en aquella época el tinglado acá creo que apareció por el 70, sí, 70 y largo. Que anteriormente era todo este... Cuando cumplió 50 años se hizo la fiesta y eso ya estaba ya. Ajá. Pero la gente llevaba el barro adentro. Fíjate, hay dos detalles. Uno que es la cantina, ahí a la derecha, y otro la cancha de bochas al fondo, la vieja cancha de bochas, que tenía un solo carril. Tiene una sola pista. Sí, nosotros, me acuerdo que éramos chicos, yo tenía unos 8 o 9 años, íbamos a juntar bochas, le decíamos juntar palos. Sí, Claro, Porque ellos tiraban y nosotros teníamos que alzar y poder acomodar los palos en ese se lugar. pagaban por hora. Sí, nos pagaban por hora. señor. Era una fiesta. Bueno, y ahí empezamos, sí, ahora ya con la construcción propiamente dicha de la estructura del techo. ¿No es cierto? Siempre, fíjense, con el mismo sistema. Para izar los arcos. Para izar los arcos, sí, tenía la madera laminada, que eran unidas, pero dice que estaban unidas por clavo nomás. Sí, clavo entre sí. Todo se va. clavado, Sí. ¿no? Claro, Muchos clavos. Claro, y la torre esa para izar las vigas. Yo llegué a ver cuando izaron la primera de estas vigas, ¿viste? Pero yo me acuerdo que les tiraban con un tractor. Tenían una serie de roldanas y con un tractor les tiraban, porque el problema era que se les llegaba a caer eso, no había forma de sostenerlo de arriba. Y estas son un poquito, se me hace que son más grandes que del Cine América. Sí, Tienen sí, más sí, luz. son más son más grandes. Sí, Sí, sí. sí. Y Lo que pasa es que tenían dos sostenes, ¿no es cierto? Siempre había dos sostenes Claro. y van tirando de a poco. creo que la primera trataban de afirmarla por lo que ya estaba hecho, ¿viste? Por la parte del fondo, ¿no es cierto? Afirmándola. Y ahí uno se da cuenta que lo que hablábamos hoy de la presión que hace de adentro hacia afuera. Estaba, Claro, y por eso tienen las columnas que claro, vos estás sobre el viendo. piso y además atrás tenía unas columnas de refuerzo. Claro. No, estaban, es decir, como quien dice, estaban calzadas. Calzadas, así es. Exactamente. Estaban calzadas. Sí, Porque si señor. no, eso con la presión patean para afuera Claro, y y bueno, ahí, bueno, fíjate, esta es una foto ya en colores que también nos hicieron llegar realmente muy linda. Ya la que se va a la izquierda ahí era ya la Unión Cultural, la Escuela Familiar, Sí, sí, la Esquivel. la Escuela de Esquivel. Y esa estructura estuvo muchos años a la vista. O sea, mucha gente que le gusta la parte de estructura en madera valoraba todo lo que Sí. era la vista, digamos. Claro, viste que ahora vamos a ver ya ha desaparecido todo, quedan algunos adornos nomás. Pero importante que se hacían con materiales todo de la zona. De la zona. Sí, materiales propios de la zona se favorecía la industria local, por decirlo así. Y acá se ve el galpón, ¿no es cierto? Ya en pleno desarrollo estaban, ya se ve que era un torneo de fútbol que estaban realizando ahí, pero para que vean la gente la dimensión porque hay gente que mira esto y no son de acá, ¿no es cierto? Por eso que yo algunas veces insisto con los detalles, porque muchos dicen, sí, yo conozco, yo también conozco, pero hay gente que no conoce. Entonces creo que es importante ir indicándole todos estos detalles, ¿no es cierto? Y a veces ocurre que yo compartí en una página de fotos de Argentina, de Argentina antaño, y ahí compartí fotos del Galpón 15 y dice a mucha gente que estudiaba arquitectura, dice que vino en los años 70, en los años 80 a ver esta estructura de madera A conocerla. como material didáctico cuando cursaban arquitectura. Claro. Bueno, ahí era el don Erwin Erwin Kunze, Kunze. ¿no es cierto? Una persona muy activa, una persona muy destacada acá en El Dorado, que creo que merece su reconocimiento público. Creo que, ¿te acordás que una vez hicimos un programa inclusive de él, sí, para que quede en algún lado grabado de quién fue don Erwin Kunze? Exactamente. Bueno, y acá está, en el año 59 le hicieron se ve que él estuvo ahí en esa época, hasta el año 60 y pico estuvo. Y en el 99 le dieron este diploma, donde un testamento ahí donde se le hace un reconocimiento
a la labor de él cumplida en la comisión directiva. 40 aniversario de Dorado en ese momento. No, porque estas son todas actividades sociales que no son remuneradas, eso es importante. Claro. Uno cuando está en un club social, eso es totalmente, es todo el trabajo eso que hay para juntar fondos, para hacer la sede social, para hacer todos los festejos, eso es todo ad honorem, como se dice. Claro, no, pero además laburaban. Sí, sí, sí. Ahí había un grupo de gente que trabajaba, no era, se venían y se ponían a trabajar, traían sus herramientas, traían sus Los que vehículos, participaban camiones, en de todo. los que ahí. participaban en esos tipos Nadie de grupos, negaba así, nada. de clubes, lo que sea, para ellos era un honor, Claro, un orgullo participar. Claro, por supuesto. Bueno, y actualmente también hay mucha gente que trabaja en los clubes. Hay mucha gente que... Lo que pasa es que ahora estamos en otra dimensión, ¿no es cierto? La gente valora de otra forma las cosas, ¿no? Pero antes que eran pocas, porque había muy pocas instituciones, estaba el Centro Paraguayo, estaban los 2 clubes acá de fútbol y estaba la Unión Cultural. Sí, es algo que hay que cultivar. Claro. Y en esta foto ahí se lo ve a Carlos Nolf, que fue el creador del Club Unión Cultural, y de don Erwin Koesling, que fue el que... Era el calculista. El calculista y el que hizo, no, yo no sé si él no lo hizo, dio lo pero que él dirigía, final, sí, claro, la y él obra. dirigía la obra sí, de Sí. del tinglado. tinglado de la Unión Cultural y Deportiva El Dorado. ¿Sabés que yo soy amigo del nieto? Se llama Juan Pablo. ¿Vos capaz le conocés a Francisco, el arquitecto? ¿Usted le conoce a Francisco? Sí, sí, ellos Bueno. estuvieron conmigo. Bueno, Juan Pablo, él es ingeniero electromecánico creo que, y él me contó que él tenía, yo perdí contacto, se fue a ir a Posadas, él tenía los libros de cálculo, estructura de madera, y en ese momento, que hace unos 10, 15 años, ya en ese momento los libros tenían más de 100 años. Él me mostró, son todo en alemán por supuesto, pero era increíble la literatura que tenía, digamos. Vos te estás refiriendo a Tinga. A Tinga le decíamos nosotros. Y está Francisco. trabajando en Posada, Sí. en el Ministerio de la Mujer, en la provincia. Está trabajando ahí en una oficina de arquitectura, algo así, porque él es arquitecto. Sí. Bueno, y esta fue una foto también donde don Culsi era muy activo en este tipo de presentaciones y cosas. Se ve que era sido ahí en la inauguración de alguna cosa importante, porque ahí se lo ve ahí a don Erhard, está los 2 curas también, un cura ese veo que era de la Iglesia Católica, está don Juan Creche, está don Nelke, y el que está al lado es Erhard. No. Erhard sí, el que está tercero. No, yo digo el que está en el anteúltimo, el que hizo todas estas cosas. Koesling, claro, sí señor, es él. ¿Conoce a uno? ¿A Kerry? Ahí conoce. No veo. Por dentro. No lo veo bien. Bueno, y ahí sí, ya se ve también una foto más reciente para que la gente tenga una idea cómo fue evolucionando el club, el galpón ese, y después siguieron invadiendo el campo de deporte. Primero comenzó la cancha de pelota paleta, que también fue una obra muy utilizada, ¿no es cierto? Y después aparece el básquet, ¿no es cierto? Con ese hermoso estadio de básquet que tienen en este momento, realmente un orgullo para el Dorado. Así que se va achicando el campo de deporte y encima Pero hay más actividad. hay más actividad. Sí. Dice que algo de casi 20 actividades. 23 actividades se Sí, está desarrollando 23 Y un actividades. club se mantiene en base a las actividades. en base a la actividad. Sí, Y la señor. gente, Sí. el aporte de la gente. No, lógico, por Sí, eso señor. para El todo tipo de movimiento deporte impresionante. Yo no si sé. con un solo deporte no pueden Claro. mantener. Y acá está Noller para la foto, con posando sobre la nueva estructura del cielo raso. Porque viste que ahora se cambió todo, se hizo parece un material plástico, algo así, es muy lindo. Miren Quedó muy lindo, muy lindo. cómo fue quedando la Unión Cultural. Ahí está, ¿ves? También hay que felicitarse. Sí, muy lindo, realmente Esa esta- comisión se trabajó, movieron. Trabajaron en Y- silencioso. Y todo. Y hay otra cosa que yo creo que hay que valorar. Te soy sincero lo que yo pienso, no quiere decir que lo que yo digo es cierto. Lo que yo te digo que para mí el club alemán, antes de esta gestión, estaba en los últimos días de vida. Porque no había ni siquiera quien vaya a prender las luces.
Entonces después agarraron gente nueva, yo no quiero dar nombres porque tampoco no tiene sentido, pero lo que sí tiene sentido, todo lo que hicieron, integraron a la comunidad del Dorado. Ahora voy a encontrar, todo el mundo está ahí. Ahora están haciendo torneo provincial de pelota, el sexto. El sexto. ¿Vos Esa es la fijate última adquisición que han hecho. el sexto, ¿cuándo se jugó acá en el Dorado? En alguna escuela jugaba. Bueno, ahora se hace un torneo, y es más, un día me voy a comprar una pizza ahí y me encuentro que reventaba el estadio y era un torneo de pelota del sexto. Realmente no se puede creer toda la evolución que hubo en ese sentido. Fíjate lo que es esto. Le falta el aire acondicionado, que es el otro paso que tiene otra comisión. Otro paso. Bueno, y ahora sí, estamos por llegar a tus pagos, Pingo. Vos te sentís como dorado en el agua seguramente ahí. Esto es el Puerto Pinares, ¿no es cierto?, donde estaba la fábrica de aceite de tun de la cooperativa agrícola y también los tinglados para almacenamiento de hierba. Los dos galpones. Los dos galpones enormes esos que están ahí. El galpón de la derecha es el famoso galpón 15. Exactamente. Realizado por señor Kessling también con la misma metodología. Exacto. Con la misma metodología de los otros dos edificios que vimos, del Cine América y de la Unión Cultural. Pero tiene una particularidad que tiene 38 metros de luz. O sea que la distancia entre los extremos de los arcos es una barbaridad. Yo no sé con qué otro material se podría haber logrado eso. Pero además hay otro problema. No te olvides, Pingo, y vos sabés mejor que nadie, esos edificios están en el carril de las tormentas ahí del Paraná. Sí. Porque lamentablemente ahí el Paraná hace como una especie de cajón y cuando vienen las tormentas al sur parece que se ensaña con toda esa zona. Fíjate ese edificio como está, vos estuviste ayer, está igual que el día que se hizo. Mira, te puedo decir que los dos galpones, uno desapareció, ¿no es cierto?, pero el otro, fueron tan bien hechos y diseñados que nunca entró una gota de agua. Fíjate vos. Era una cosa que siempre, porque estaba la hierba, ¿no? Claro, estaba la hierba. Y esos galpones en su momento hacen el galpón 15, porque ese galpón chiquito que estaba ahí, donde se cargaban los barcos, ¿no es cierto?, que abajo está el río, sí. La cooperativa estaba trabajando tan bien que no había depósito acá en el galpón 10, que está acá ya no alcanzaba los depósitos. No alcanzaba el galpón de Hugo Schick, no alcanzaba el galpón de Federico Ceder, no alcanzaba el de Victoria. El de Victoria y no alcanzaba el que estaba en Zulé, porque en Zulé también había un galpón. Sí, sí. No muy grande, pero había. Ajá. Es decir, no tenía, a pesar que mi padre por barco iban hierba, se despachaba hierba de todo. Y no alcanzaba, claro, por eso se hizo el galpón 15. Lo que hay que pensar de que en aquella época la hierba se estacionaba 2 años antes de que llegue al mate. Eso era lo mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se agilizó una barbaridad, ahora es de la planta a su mate. Porque, que no sé, no tengo idea, pero vamos a suponer 6 meses, un año. Acelerado, tratamiento acelerado. No, eso sí, eso es muy cierto. Pero entonces, bueno, ahí tenés la canaleta. La canaleta famosa. Era un tobogán. Eso era una cosa impresionante. Por ejemplo, si había muchas veces en esa época había neblina en invierno, y para que eso funcione, antes de las 9:30, 10 de la mañana era imposible. Pues no se sabía si venía la bolsa. No, estaba mojada, la bolsa no corría. Ah, no corría. Entonces se largaban 2 o 3 de allá arriba con bolsa de alpillera todo en el pecho y estaban bien puestos con parafina. Ah, con parafina. Primero para secar la canaleta y después para que quede lisa. Entonces después se largaban a pecho así y después había 2 o 3 personal. Uno le decíamos vaca, papá le decía vaca, mejor dicho, se largaba arriba de una bolsa. Él se ponía arriba de la bolsa y se iba porque a veces tenía que empujar con la pata, principalmente ahí donde hace la panza, ahí en la parte del medio, claro, porque ahí no corría. Y cuando después volvía a largar una bolsa que más o menos corría, entonces ya le empezaban a apretar con la otra y ahí se iba. Que se hacía esa forma así para que justamente no tome tanta velocidad. Claro. O si no iba a tomar impulso que la bolsa iba a pasar largo al Paraguay. Ahí, Claro, no, venía, la bolsa estaba tan bien, la canaleta estaba bien diseñada que la bolsa calzaba justo, porque era con costado, calzaba justo, y venía con tipo freno.
Venía frenando la bolsa, porque tenía, no era una cosa así. La bolsa entraba en esa canaleta justo entraba la bolsa ahí, porque la bolsa era de 50 kilos. La guainona. Entonces cuando llegaba al barco, entonces las primeras caían, se hacía como se decía, hay que hacer la mesa. Hacía la mesa, la pila, para que caiga la bolsa, y después había que hacer la silla para ir bajando. Porque la escalera, una especie de escalera, claro, para llevar la muca adentro del barco. Claro, y ahora se me viene a la mente lo que siempre Lelo me propone. Dice, mira Gutiérrez, nunca se hizo un monumento al estibador. Falta el monumento. Nadie se acuerda de ello. Fíjate que pasa desapercibido. Y el Dorado... Yo te pregunto, el único estibador que me acuerdo es este muchacho que estaba en el 9, ¿cómo era? Atanasio. Que era uno de los, pero yo otro no me acuerdo. No quiere decir que no exista, hay miles. Sí, no, quedaron los hijos, ahora quedaron los hijos. Entonces, acá, por ejemplo, del 9 iba Don Morel, que es famoso. Sí. De la picada 12 iban 4. A las 4 ellos salían a pie, porque no había colectivo. No, o si no, que estar a las 6 allá. O mangueaban un camión, que lo llevaba porque trabajaba, porque el puerto de 6 a 6. Era sol a sol, eran jornadas de... Fíjate, este galpón que estamos viendo ahí es el galpón de Nobleza Picardo, que al principio, funcionó para el acopio de tabaco, que después también lo compró la cooperativa. Este galpón está todavía antiguo, este es el más antiguo de todos. Está, exactamente, uno de los más antiguos, y ahí está ahora Gauto, tiene una guardería de lancha ahí, ¿no? Este es el de la CIBA, la compañía introductoria de Buenos Aires, que fue una de las primeras que se embarcó aquí. Ese está al lado de la prefectura. Ese galpón también se ocupaba. Estaba al lado de la prefectura. Ese es de antes, construcción de antes del 30. Fíjate, bueno. Con la mocheta ahí. Pero era todo material. Eso era todo material. Claro. Este es el mismo galpón, solamente sacado de otro lugar. ¿Sabe por qué, Juan Carlos? Porque el material bajaban de ahí y ya usaban, no es que si no había lugar para llevar, no había camino para llevar material. Una de las cosas importantes comentar que el galpón ese que fue demolido, tanto este galpón tenían columna adentro, como el galpón 10. Entonces, que tenga columna adentro dificulta uno aprovechar mucho el espacio y no poder circular. Claro. El galpón que nosotros vamos a ver no tiene ninguna columna. No tiene nada de columna. Sí, realmente fue una... que un aspecto constructivo importante, digamos. Claro, esta es otra vista. Este ya es del lado de prefectura, ya es el frente del edificio. Que se ve el Paraná, el que va navegando en el Paraná ve este edificio. Lo que pasa es que por ahí también sufrió modificaciones en el tiempo, le hicieron un techito, lo pintaron de otra forma, pero es el mismo edificio. A mí una vez me cuesta reconocer si era ese o no, ¿no es cierto? Pero acá tenemos al especialista que nos va a desmentir si es que estamos equivocados. Bueno, ese alero se hizo después, sí. Bueno, y esto es una imagen que acá consiguió Marcelo sobre la actividad que desarrolló la cooperativa en sus buenas épocas. Fíjense que la facturación anual era de $3 millones americanos. Eso es del 71. En el 71. Uno hace o sea, el dólar también tuvo inflación. Ajá. Este es un recorte de una publicidad que yo encontré y es para dar la magnitud de lo que era la cooperativa. Serían esos $3 millones, serían 17 millones de dólares actuales. O sea, más de $1 millón por mes de facturación. De facturación que tenía. Para que la gente se dé idea de la pujanza que tenía. Y la cooperativa era una cooperativa totalmente integrada, porque eran productores y tenía fábricas claro. de tun, fábricas de yerbatera, o sea, y tenía supermercados. Sección consumo, también estaba todo integrado, hasta citrus también, todo hasta la comercialización, digamos. Por eso la importancia que tenía en su momento, ¿no? Y la cooperativa también después ella compró la marca Iguazú, que era de los Zettelman. Claro. Por eso, porque antes tenía otra marca de citrus con el que trabajaba. La cooperativa fue en su momento, era mucho más que el Banco Nación. Movía más plata que el Banco Nación. Era el famoso cheque amarillo. Claro, era una orden de pago que decía el amarillo y nadie dudaba. Cheque amarillo, eso era reconocido por gente de Buenos Aires, por ejemplo, los dueños de la empresa Mater Méndez, Club de Malta, ellos venían a controlar su hierba y sus plantaciones, pues su sede central lo tenían en La Esperanza,
y decían, qué bárbaro, qué potencia, qué gente Económica. que económicamente Sí. la cooperativa era un monstruo como manejaba. Bueno, y ahí se ve la cola, la parte de atrás que da sobre el río del galpón. Sí, este de que ese estamos galpón pues, hablando. tiene una vivienda ahí atrás. Sí, ahí Había una se ve vivienda. que era una vivienda. Había una vivienda, encargado del edificio, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto el Paraná. Estos ya son construcciones que, para que tengan una idea en qué época se hizo el galpón 10, el galpón 15, que ahí al lado ya estaba la nueva planta De aceite de tun. de aceite de tun. Las prensas. Claro que inclusive eso se armó primero todo y después se hizo el edificio. ¿Sí? Increíble, fíjate que se hizo la instalación de todas las maquinarias. No me acuerdo cómo se llamaba el ingeniero, mi señora seguro, porque ella era el ingeniero. Puede ser mucho Mol, Mol o Escala. No me acuerdo. Máximo Pero, Mol había uno. Él lo habían traído de abajo. Primero hizo la del 18, después hizo la de Pinares. Y él era acostumbrado a trabajar porque él quería trabajar cómodo. Y en esa época no había muchas cosas y eran todas cosas pesadas para alzarlo. Claro. No había los guinchos, lo que hay ahora. Entonces él siempre trabajó así. Primero hizo la de 18 y después hizo la de Mirá Pinares. vos. Bueno. Mole eran dos hermanos, uno era petizo y otro alto. Bueno, acá se ve, esta es otra vista también de las mismas instalaciones, solamente que ya se ve que en otra época estaban un poco mejoradas ya, de la zona ya de Puerto Pinares. Bueno, ahí también es una vista ya aérea De arriba. de todo lo que era. En este momento, vos estuviste por ahí, Marcelo, ¿no? ¿Qué queda de todo esto, de lo que era de la cooperativa ahí? no, y bueno, es penoso, digamos, donde sale la chimenea, hasta la chimenea está derrumbada, esos tanques, prácticamente esa planta de SMET no queda nada. Vi que hay dos básicamente. tanques en la Y última. justamente estando desde el galpón parabólico, vemos un poco más adelante, hay dos tanques, esos dos tanques están todavía, uno dice que... Uno cayó, el que está a la izquierda cayó. Sí, el más grande, Los otros sí. dos están parados. Y dice que uno tiene aceite todavía. Estoy hablando con el señor, le dicen, ¿cómo es? Como electricista allá del 11. Estuve hablando con un señor que hace 48 años trabaja. Ah, está trabajando en Un tal Mendoza. Turi. Sí. Y bueno, me comentó también lo que me contaste vos, Juan Carlos, que ese galpón no tiene ninguna gotera hasta el día de hoy. No, ese era impresionante. No, hasta el día de hoy no tiene. 100%. Aparte, a mí que yo me crié ahí, duele ver una cosa así porque todo eso fue levantado con un sacrificio de esa gente antes, que éramos una potencia y después de la noche a la mañana, por X motivo que no viene al caso, desaparece Sí. todo. Esa fábrica de Tun, o la fábrica grande, Malas Canaletas, ustedes no se dan una idea las toneladas de hierro que que había. llevó ahí. Las cosas que se han sacado. Y vos vas a ver ahí, yo estuve ayer estuve, a la mañana fui a ver eso. Y te da ganas de llorar, realmente ver eso, una cosa. Por eso el galpón 15 yo decía, o el otro galpón, ¿por qué no se dona para una escuela, Hay muchas cosas que para se pueden hacer un montón de cosas Hay de que- una escuela? es cuestión de tomar- o por ejemplo, para los pobrecitos estos que se drogan, lo que sea, hacer una cosa, Pero- no sé, es un patio grandísimo. Estamos Impresionante. hablando de un galpón. Ese galpón tiene casi 4.000 metros Hay que ver cuadrados nomás. cubiertos. Claro, la situación legal de todo eso. Eso es un particular, eso es de Claro. Litoral Citrus, se llama la Por eso firma, digo. que bueno, eso compró en su momento de lo que era la fábrica, y esa es propiedad de ellos, justamente donde está el galpón viejo, ese fue demolido, se evaporó prácticamente el galpón anterior. Ese es de la cooperativa acá de agua, digamos, la parte de agua está ahí, digamos, está en la planta. Ya está en el agua. Y donde está el galpón actual, el galpón 15, es justamente, eso es de Litoral Citrus. Ajá. Fíjate todas estas fotos, son varias fotos que vamos a ir pasando para que la gente tenga una idea de lo que fue esa obra. Ahí tenés, ves las dos columnas. Ahí Las tenés dos columnas, Las dos ¿ves? columnas que con eso iban levantando de a pochito, parejo. Parejo, los arcos, esos que Claro. fueron construidos. Y en Acuérdense, Ahí está, ¿ves? Ahí lo iban a ver y lo iban apuntalando, ¿viste? Hasta Le dónde iban podían. anexando lo Hasta otro. dónde podían apuntalar. Y después se le venía la parte más cosa para que quede derecho. Sí, sí. Por eso te decía, había
cosa de hasta 10, 12 metros se podía hacer algo. Fíjate Después lo de que ahí, es eso, es impresionante, ¿no? Y esto se llaman, esto es algo más compuesto, todavía porque se llaman cerchas. Viste que es un reticulado de madera. Claro. Y eso nosotros... Con doble vigas. ¿Viste que son Exactamente, dos, sí, sí. dos vigas? y eso se armaba abajo, en Ah, tierra claro, se armaba. se armaba, sí. Y se armaba, Eso- se ve que todas una arriba de la otra Claro. y después se iban levantando, en serie. No, era impresionante la cantidad de gente que trabajaba ahí, la madera que había. Y yo pienso ahora, no sé, ahí no se tocaba un clavo, una madera, ahí no había custodio, no había No había nada, nada. ahí no se tocaba. Se amanecía, escuchaba Ahí, martillo con clavo. ahí y- vivía la honradez todavía. Ah, sí. Nosotros tenemos testimonio de gente que construyó ahí. Ajá. Uno de los que nos dio mucho testimonio es Héctor Lizardo, porque su padre era el que hacía la construcción. La base de, Y, Claro, claro, de la Rieger, mezcla. que era José Rieger, Rieger. Joseph Rieger. Ahora te voy a mostrar una foto donde está Sí. el auto de él, ahí una camionetita que tenía. Fíjense que esta obra se aprobó en el balance de la cooperativa en octubre del año 63. La construcción se terminó en julio de 1964. Fíjate. O sea, 9 meses más o menos se Un hizo. año hicieron. Fíjate Fíjense lo- como le hablamos hoy, la gente caminaba por los bordes de los barcos. Allá se ven el Se mojinete. ve ahí eran verdaderos equilibristas de circo. Los que allá se está a ataban, 15 metros de no altura. se más. ataban. Sin arnés. Porque siempre don Kesslin, siempre que andaba con su pipa, que se ataba, ellos no se ataban. No se ataban para No nada. se ataban. Y Kesslin siempre decía que se pongan una piola. No, molesta. Ah. Fíjate, bueno, qué maravilla. Sí. Eran todos bonitos, No, y vos fíjate que vienen de otros lados y se sorprenden de estas obras. Yo no me explico por qué, siendo que nosotros tenemos tanta madera, no hemos seguido con esto. No sé si será más caro o más barato que Que el hierro. el hierro. no En sé. este momento sí es más costoso, digamos. Pero bueno, las personas trabajaran, bueno, es una foto que está colada ahí, esa, ¿se me conocen? Esa es la Shell, Ah, sí. Sí. porque también se presta mucho a confusión, la gente no sabe que había una planta de la Shell ahí, digamos, Ahí. se confunde con la IPF. Un poco qué más sé yo. abajo de prefectura. No, bastante. Ese está cerca de la boca del Piraiguazú. Así Pero que- eso, ¿es parte del Paraná o ya por el sector de Piraiguazú? No, perdón. Ahí está un remanso, este es el remanso grande. Está ahí donde están los tanques, te va casi 100 metros y está la boca del Piraiguazú. allá está la boca ahí. Ujú. Fíjate, bueno. Está entre Pinares, el puerto viejo que se llama, ¿no? El puerto Pinares y la boca del Piraiguazú en el medio. Sí. Porque arriba estaba la casa de Wolf. Y había un tal Arnold ahí. Claro, el Arnold, primero era Arnold el dueño de todo eso, donde ahora compró todo eso. Sí. Bueno, yo también quiero destacar que todo este material que estamos mirando lo hemos conseguido a través de los negativos de don Helmut Fendrich. Y yo públicamente agradezco a sus familiares que tuvieron la deferencia de entregar esto al Museo Cooperativo. Y bueno, y de ahí, como se pudo extraer toda esta maravilla fotográfica, que yo creo que esto le va a servir de mucho a mucha gente. Porque ahora está todavía todas estas construcciones, no sé qué va a pasar dentro de 10 años, a lo mejor ya no va a haber más nada. Estoy hablando con la gente y parece la empresa que va a adquirir, va a dejar en pie este galpón, no se va a desmontar. Ajá. El otro se desmontó, digamos, no se sabe qué pasó, no está más, digamos. Y bueno, yo le quería comentar que una persona que yo conocí que trabajó en esto, se llama Gerardo Moller, Mole. de Roulette. Sí. Dice que trabajaron mucha gente de Roulette aquí. ¿Sí? Sí, Claro. Gerardo está, sí. Ellos eran carpinteros, Sí, su son familia de carpinteros, carpinteros. y el Sí, sí. Shar, su cuñado, Uli Shar, también estaba Ulrico Shar, capaz que, recientemente fallecido el año pasado en Puerto Esperanza, y bueno, y Alberto Rieger y su papá también, Joseph Rieger, son los hermanos, bueno, el padre de Lizardo, también él nos comentó que trabajaron en la parte de construcción de mampostería. Ajá. Por había un equipo de Sector de, Equipos- madera y albañiles. Había equipos que hacían, digamos, a empezar a hacer la base, ¿no es cierto? Después venía el otro equipo que iba terminando, es decir, eran grupos. de Una personas. pregunta, ¿qué altura habrá tenido el arco, la parte más alta de ese arco? ¿Será que tenía 20 metros? No,
No, debe tener más. Más de 20 metros. Más, del galpón 15 no, debe tener más de 20 metros, sí. Bueno, porque hasta ahí, 7 millones de kilos. hasta ese borde, ahora vamos a ver fotos donde llegaban las pilas de las bolsas de hierba. Claro, las pilas se llegaban Hasta el techo Hasta llegaban, el techo, sí. eso Hasta el llevaban. techo. El tipo Se- para eso- abrir una bolsa y tocaba el techo. Claro, se llevaba primero con... Pero ahí con- hacían las escaleras mismo con las mismas Claro, bolsas. con las mismas bolsas. Eso hacían, estaba la cinta transportadora, que la cinta te llevaba más o menos a 10 metros, más que eso no podía. Ajá. Y de ahí se ponía la cinta, el hombre ponía su hombro y de ahí iba caminando y se hacía la escalera. Así se La hacía, escalera así para poder llegar arriba. La escalera larga, es decir, para no hacer una pendiente porque para subir. Entonces eran bien dando vueltas. Sí, más Tipo, digamos, espiral. alivianadas. Sí. Claro. Bueno, ahí está otra. Estas eran las fotos las más lindas que pudimos ubicar de la construcción esta del Galpón 15. Así que bueno, después vienen una serie de imágenes con relación al uso ya del galpón, donde justamente quería mostrarles la presencia de los camiones. Entraban Los camiones parecían de juguete adentro de esa estructura, ¿no es cierto? Ahí la planta de funcionamiento a pleno. Ahí está la planta, ahí los Ahí- camiones, mira, están esperando por Esa ahí. es la Facit, la fábrica de citrus. Claro, ahí llevaban ahí era la planta de descarga, ¿no es cierto? Ahí esa. Claro, eso dicen los hermanos Kuhn. Sí. Kuhn y el papá de los carpinteros Kuhn hicieron todo el silo. Ah, de ellos citrus. hicieron el silo. ese. Sí. El camión se iba a donde están parados, iban para el galpón 15, y ahí venía marcha atrás y ahí largaban. Y hay en uno que está bajando ahí, ahí se en la, nota. en la canaleta, ahí está la Ahí está, canaleta. ahí está la canaleta. Ahí ponía la canaleta, abría la tapa y ahí caía toda la ¿Cómo naranja. se levantaba eso? ¿Con La naranja cinta? tenía cinta cinta. transportadora. Claro. Sí, Y ahí sí, se sí. elegía lo que se podía elegir, si había algunas naranjas o pomelo, depende de qué, O picadas. Sí. podrido, lo que Bueno, sea. fíjate vos. Echa ahí un camión. Bueno, ahí está la famosa canaleta nuevamente que la gente no tiene, yo al menos no tenía ni, yo no llegué a ver, no conocía esta canaleta. Era una hermosura, una preciosura. Inclusive hay mucha gente que me cuenta que eran chicos y se largaban ahí. Se largaban, sí. Se largaban los... Las Doman, por ejemplo, la Karina Doman, que seguramente va a mirar, está mirando el programa, ella contaba que ellos, los Doman, vivieron en Paraguay, Claro. siempre, toda la vida, digamos, y dice que su entretenimiento, ellos contaban las bolsas. Ah, la cantidad de bolsas que contar hay. las bolsas que caían, digamos, y dice que hasta el día de hoy ellos como conocen la costa de Paraguay y Argentina, conocen ese lugar como el lugar de la canaleta. De las canaletas, sí, fíjate. Y al lado de la canaleta está la famosa para sacar los pacú, cuando después empezaron a alargar la Claro. fruta. Ah, los Sí, pacusales. El pacusal, el famoso Fíjate. pacusal. Bueno, y atrás también ahí nos olvidamos decir hoy que estaba la villa de la cooperativa donde estaban todas las viviendas de los operarios que se ve allá en la parte de arriba. De material las casas. Las casas sí De son... material. Eso tampoco no encontré nada, ni se nota, porque hay mucha vegetación ahora con... Ahí tenés la... Bueno, ahí se ve que algunas reuniones de la la asamblea, de sí, la la asamblea del año 64. se hicieron ahí en el Galpón 15, ¿no es cierto? Se lo ve ahí, creo que, no sé si es Helmut Kunz, si será o no. Puede ser Kunz. Ah, no, no es él. Pero ahí se lo ve a Don Bagnitz, bueno, los que estaban en aquella época. Seguramente don Wagner, don Christopher. Qué sensación de poderío, ¿no? Con todas estas toneladas y toneladas de hierba atrás, ¿no? Sí, Aparte sí, con sí. esa obra nueva, habrá tenido meses en ese momento. Claro. Bueno, acá hay Esta es otra. la fábrica. Ya de la fábrica, ya cuando estaban en plena tarea. Hay mucho material que, como son prácticamente muy similares, ya la estamos pasando. Ahí está el verbo. Bueno, y acá sí ya se ven los camiones dentro del famoso Galpón 15. Fíjate vos las montañas de bolsas de Y hierro. ahí ves, te para el camión y a veces se ponía la cinta y se podía llevar más arriba. Si no, a veces se cargaba todo a mano. Todo a mano. Todo a mano. Entonces hacían una escalera con las bolsas. Con Ahora la las misma bolsas bolsa, hacían la sí. escalera todo en pendiente para que no sean muy paradas. Entonces se iban. ¿Sabes que yo llegué a hacer ese trabajo en el Colegio Gentilini? Colegio también Gentilini allá. tira hierba a Don Bosco.
Y esa es la de trabajo con las guainonas. Guainonas se llaman esas bolsas. Claro, porque es todo 70 kilos. Bueno, nosotros sí, también nos compactamos también, digamos, pero sí, sí. Bueno, estamos mal en este país. Mira, ya nos cortaron, ahora dice que tenemos que irnos a dormir la siesta porque... No, tenemos que hundirnos más. Así no pasa nada, señor operador. Mirá, nosotros venimos acá para trabajar por lo menos 5 horas seguidas. ¿Y cuánto pasó? Ni una hora, no 1 hora y media. Bueno, creo que es un programa muy lindo, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino que porque el tema que se tocó es un tema muy lindo, muy especial, un tema que yo creo que no se puede encontrar así con tanto detalle y tantas imágenes como las que hemos exhibido hoy. Así que bueno, les agradezco la deferencia de que han tenido con nosotros. Vamos a seguir, te comprometo, para el otro programa, porque el otro programa se viene recién lo lindo. Se viene en la construcción del puerto viejo, ¿no es cierto? Por un lado, que fue una obra tremenda, y además también está yo no sabía que han roto el muelle, los muelles del puerto para poder introducir los elementos de la industria oleaginosa del kilómetro 18, que también fue una cosa que realmente todos nos sorprendemos al enterarnos de eso. Y bueno, eso lo vamos a ver en el próximo programa. Así que bueno, invito a despedirnos y los espero en el próximo programa. Gracias, Roberto, una vez más. Así que también la colaboración de Verité, hijo, que me da una alegría también porque él se crió ahí. Así claro. Que él está en su salsa. Como de la zona del viejo oeste. Exactamente. Nuestro corresponsal. Es nuestro corresponsal, Eli Pocho Galeano. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, cuando podemos colaborar con algunos conocimientos, algunos recuerdos, voy a estar muy agradecido porque acá hay muchas personas que han trabajado mucho por El Dorado y bueno, se merecen un reconocimiento. Gracias. Bueno, gracias también, estoy contento que hayas sumado porque primero queríamos que nos comente al aire, después surgió la oportunidad y te agradecemos de haber confiado en nosotros, venir acá y pasar un buen momento y recordar estos pasos. Digamos. Parte de nuestra historia aldoradense. Y además me dijeron que no es mentiroso, que también es un gran detalle que tenemos que superar nosotros acá con que este es el hombre que sabe todo, pero parece que es más mentiroso. Es el gran problema que tiene don Lelo, que bueno, de alguna forma le vamos a hacer superar a ese pequeño detalle. Así que muchas gracias entonces y hasta la próxima. Gracias.